Vamos a ver ahora la obra de un autor que, como ya dijimos en clases anteriores, fue fundamental en la construcción de un relato genealógico del republicanismo, que es John Pocock. John Pocock, junto con Skinner, son los principales representantes de la escuela de Cambridge. Sin embargo, sus conceptos respectivos del republicanismo, del ideal republicano, son muy distintos, casi opuestos entre sí. En parte esto tiene que ver con diferencias ideológicas entre ellas, pero más allá de ello, se percibe allí visiones distintas en cuanto a los modos de concebir la historia intelectual. Bueno, en esta clase vamos a analizar la idea de Pocock del republicanismo clásico, sus divergencias con Skinner al respecto y sobre todo las distintas ideas de la historia que sus divergencias denotan. Para Pocock, el republicanismo constituye un lenguaje, no una idea. Inicialmente, luego va a cambiar, asocia un lenguaje con el concepto de paradigma de Kuhn, pero enfatizando no tanto los periodos de crisis paradigmáticas, lo que Kuhn llamaba las revoluciones científicas, sino en los de ciencia normal, es decir, en los de estabilidad de los paradigmas. Esto está estrechamente asociado a lo que llama una visión conservadora del lenguaje, en el sentido de que para él el lenguaje primario, el objetivo primario del lenguaje es el de estabilizar y fijar las significaciones. Esta visión paradigmática ofrece también la clave de lectura para su reconstrucción del pensamiento republicano en su libro The Machiavellian Moment. Según él lo interpreta, el republicanismo clásico nace precisamente como un intento de escapar de la contingencia, del tiempo, de preservar la estabilidad ante los embates de la fortuna. Es esta precisamente su definición tan difundida del momento maquiavélico. Cito: el momento en el tiempo conceptualizado en el cual la república es vista como confrontando su propia finitud temporal, como el intento de mantenerse moral y políticamente estable ante una sucesión de eventos irracionales concebidos como potencialmente destructivos de su estabilidad secular. Este libro, El momento maquiavélico, precede en 3 años a Foundations y sirvió como inspiración para este, según admite el propio Skinner. Sin embargo, hay diferencias fundamentales entre ambas aproximaciones al republicanismo clásico. Skinner, como vimos, se enfoca en esta tradición buscando rastrear en ella los gérmenes de la política moderna, los que tiende a situarlos en sus motivos más radicales y que anticipan los movimientos contestatarios posteriores. La visión conservadora de Pocock le permite, en cambio, ser más atento a las descontinuidades, es decir, a la distancia que separa ese pensamiento republicano clásico de nuestro modo post-revolución de concebir la política. En sus análisis puede verse cómo el pensamiento teológico impregna ese republicanismo. Muestra, por ejemplo, que la idea de virtud, tan cara al republicanismo, se asociaría en realidad para un Savonarola con el don divino de la gracia, y que las ideas de Harrington era el autor de un texto titulado Oceana, el cual en los últimos años se convirtió en el punto de referencia fundamental para Skinner y para aquellos que afirman la presencia de un pensamiento republicano en la Inglaterra del siglo XVII. Decía que para Pocock las ideas de Harrington acerca de la relación entre el alma y el cuerpo en política estaban enraizadas en la tradición ilozoísta medieval. Pocock va a poner en cuestión también el apelativo de pensamiento político moderno que aparece en el título de aquella obra. Según dice, el concepto de modernidad debe ser deconstruido. No solo resulta ambiguo, sino que aprisiona al pensamiento dentro de categorías cuyo contenido resulta, sin embargo, indeterminado.
Es esto lo que se expresaría en esa oscilación que vimos en el enfoque de Skinner entre soberanía y republicanismo, entre el Estado y la sociedad civil. Es decir, que afirme que quiere trazar el origen del concepto moderno de Estado y termina enfocando su análisis en las teorías de la resistencia. Siguiendo a Pocock, esta ambigüedad resulta del hecho de que Skinner no alcanza a distinguir dos paradigmas muy distintos: el jurídico, que viene del derecho romano y está en el origen de la idea de soberanía, y el humanista, que remite a la sociedad civil y sería el que, según dice, efectivamente sentaría las bases del republicanismo. Esto explicaría sus diferencias con Skinner respecto al tipo de libertad que encarnaría el ideal republicano, que, como vimos en la clase anterior, Skinner lo identifica con una forma de libertad negativa, mientras que Pocock insiste en asociarla a la idea positiva de libertad. En todo caso, el punto fundamental para Pocock es que, según sostiene, tras el pensamiento republicano subyace un concepto de la temporalidad muy distinta a nuestra visión de la misma, fundada en la idea de la contingencia, el cambio. Sería anacrónico, pues, pretender ver en los autores renacentistas los precursores del ideal revolucionario moderno. Estos, decía, eran hombres clásicos, que es lo que vamos a ver más detenidamente luego. Estos estaban más preocupados por cómo preservar la estabilidad que garantiza la vida en común que por trastocar las estructuras y el orden político, como sería el caso de los que llama los hombres románticos. Permítame que cite un extenso texto cuyo título es ya ilustrativo. Es sobre el carácter no revolucionario de los paradigmas. Entiendo que este texto, esta cita en particular, resume muy bien los dos conceptos diversos de la temporalidad que subyacen a las visiones del republicanismo clásico de Skinner y de Pocock. Cito: los hombres cuyo pensamiento fue objeto aquí de estudio habitaban todos en sociedades premodernas, es decir, pretecnológicas y prerevolucionarias. Ellos no vivían en mundos donde la transformación de las estructuras de existencia material y conceptual fueran vistas como un proceso constante y una realidad experimentada. Por lo tanto, carecían de lo que ha sido el paradigma histórico dominante de la acción social humana como creativa de un futuro, el paradigma de la acción revolucionaria. Yacen fuera del completo universo del discurso revolucionario, el lenguaje, la dialéctica, la alienación, la lucha revolucionaria. Su pensamiento, aún en sus formas más disruptivas, tiende a enfocarse en los valores de la estabilidad y la continuidad, y sus paradigmas sirven a la función de interpretar y controlar la experiencia antes que crearla. El sentido del tiempo con el cual buscamos interpretar el pensamiento de estos hombres es esencialmente un sentido del tiempo como institucionalizado, una conciencia de las convenciones y dispositivos establecidos en la sociedad para mantener la continuidad y controlar la contingencia. Fin de cita. En este sentido, la perspectiva de Pocock resulta más sensible a la historicidad del pensamiento. ¿Por qué no podemos transponer las ideas del pasado al presente sin más, puesto que los supuestos en los que aquellas se fundaban ya nos resultan extraños? De hecho, esta afirmación de Pocock coincide con lo que señalaron Koselleck y también Foucault en cuanto a que el desarrollo de un concepto moderno de historia es un fenómeno posterior y solo tiene lugar hacia fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. En cambio, en los siglos XV a XVII no existía un concepto de la temporalidad que permitiese concebir a la historia como progreso. Como surge del planteamiento de Pocock,
la historia era asociada a la idea de decadencia, de corrupción de la. Las conclusiones que extrae de allí Pocock resultan ya más difíciles de aceptar. En el momento en que abandona el plano estrictamente histórico para aventurarse en consideraciones de tipo normativo, se diluye también ese sentido de historicidad que parecía impregnar su concepto. Este vuelve entonces a las visiones dualistas características de toda la tradición de la historia de ideas. Esta vez cree descubrir en la historia intelectual una oposición esencial entre dos tipos de sujetos que expresan dos paradigmas opuestos de la temporalidad, como vimos, el hombre clásico y el hombre romántico. Todas las formas de pensamiento posible pueden definirse según cercanía a una o a otra visión, o bien es más conservadora o bien más progresista. En el fondo, tras su intento de recuperar la tradición republicana, subyace una nostalgia por esa actitud clásica y un rechazo del paradigma revolucionario que, según piensa, terminaría imponiéndose. De este modo, sin embargo, el pensamiento de Pocock traza una curva completa en la cual, en el final de su recorrido, termina reencontrándose precisamente con aquello de lo que quería escapar. Por un lado, Pocock desmonta lúcidamente esa visión Whig liberal de la historia intelectual, en particular centrada en la subjetividad de los actores. Desde esta perspectiva, esta sería una pura sucesión de acciones en las que uno viene y dice algo, luego viene otro y dice otra cosa distinta, y así irían cambiando de a poco los lenguajes políticos. Esta visión Whig, cuyas huellas pueden aún percibirse en la visión de Skinner y su idea del autor, resulta para Pocock sumamente simplista en la medida que pierde de vista las diversas estructuras de sentido dentro de las cuales estos intercambios pueden producirse. Y esto lo lleva a reorientar su mirada de las ideas a los lenguajes, entendidos como órdenes relativamente estables que institucionalizan un cierto campo discursivo, regularizan los modos de enunciación, sin lo cual la comunicación sería imposible. Y esto le permite, como vimos, ser más atento a las descontinuidades y detectar ciertos anacronismos conceptuales en que suelen incurrir los historiadores intelectuales en sus aproximaciones al pensamiento republicano clásico. Sin embargo, en el momento en que su perspectiva se ve viciada por cierta impronta normativa, termina él también deshistorizando, ontologizando las categorías en cuestión, como las de paradigma o lenguaje. La historia intelectual, en el doble sentido del término, como realidad y como discurso acerca de ella, aparece entonces como un perpetuo oscilar entre dos modelos o actitudes antagónicas. La idea de paradigma pierde entonces toda especificidad temporal, deja de indicar contextos discursivos particulares que regulan en un determinado momento y lugar los modos en que se producen los intercambios comunicativos, para proyectarse como sistemas de pensamiento o actitudes mentales reconocibles en los contextos conceptuales más diversos, como lo serían el espíritu conservador y el espíritu transformador. Como él mismo pronto advierte, además, esta perspectiva resultaba incompatible con la idea kuhniana, y esto lo lleva a abandonar posteriormente la idea de paradigma. Pero llegado a este punto, como veremos, terminará inevitablemente recayendo en esa misma perspectiva Whig que cuestionaba Skinner. Más allá de sus diferencias respectivas en cuanto a los contenidos ideológicos de sus visiones del republicanismo, las perspectivas de ambos se inscriben por igual dentro de una matriz de pensamiento liberal que tiene en su base la visión de un ideal de sociedad como conformada por individuos libres, autónomos e iguales.
En realidad Pocock se aparta de Kuhn en la apropiación que hace ya originalmente de la idea de paradigma, reinterpretándolo en un sentido diacrónico. Es decir, utiliza el término para designar en realidad tradiciones de pensamiento cuya genealogía se propone trazar. Para Pocock, la tarea del historiador consiste en identificar los distintos paradigmas, o más precisamente tradiciones de pensamiento presentes en un momento histórico dado. Estos paradigmas o tradiciones de pensamiento son los que definen para él el contexto dentro del cual habría que situar las enunciaciones de los autores en cuestión. Y cito: cada uno de estos dialectos particulares de los que está compuesto un texto es un contexto por derecho propio. Es decir, la tarea del historiador consistiría en indicar dentro de qué tradición de pensamiento cabe situar cada texto o incluso cada enunciado singular. De hecho, Pocock se referirá al contexto discursivo, que como vimos es el concepto que se ubica en el centro de las preocupaciones de la Escuela de Cambridge. Decía, refiere al contexto discursivo indistintamente como paradigma, lenguaje o bien tradiciones de pensamiento. En esto, les decía, explica entonces el abandono posterior de Pocock a la idea kuhniana de paradigma. Se trataba, de hecho, de un concepto muy poco a propósito de aquello que él intentaba expresar. Los paradigmas de que hablaba Kuhn no podrían identificarse sin más con ninguna corriente, ideología o tradición de pensamiento, sino que articulan contextos de debate dentro de los cuales la mutua confrontación entre ideologías y tipos de discurso podrá en cada caso producirse. Y estos son siempre además particulares, históricamente localizados. Pocock, como vimos, rechaza esta dimensión sincrónica del paradigma y los despliega diacrónicamente. Esto se relaciona con el hecho de que para él el lenguaje de una época no es una entidad homogénea, sino que albergaría en su interior pluralidad de sublenguaje o dialecto, como serían los lenguajes especializados de los juristas, el lenguaje humanista, etc., los cuales se encontrarían en permanente interacción entre sí. La interacción entre estos subcódigos resulta para él en la transformación de los discursos. Pocock nos ofrece así una visión del cambio conceptual que, para evitar caer en alguna forma de reduccionismo sociológico, no tiene ya que apelar a entidades trascendentes como son los grandes autores a los que apela Skinner. Esta coexistencia de diversidad de códigos haría que los enunciados producidos en el interior del campo discursivo resulten siempre polivalentes, impidiendo así la determinación del universo de significaciones circulantes en su interior y generando en última instancia quiebres comunicativos. Esto daría lugar así a una pugna por el sentido, en cuyo transcurso los lenguajes existentes, los universos de significaciones presentes, habrían de torsionarse y eventualmente quebrarse. El apartamiento del concepto holista kuhniano de paradigma le permitiría así instalarse en ese punto de intersección en que el lenguaje y la política se tocan. Lo que se pierde en el transcurso, sin embargo, es la idea de que un lenguaje dado, aun cuando no sea una entidad homogénea, posee una cierta estructura y una lógica de funcionamiento que lo distingue de otros lenguajes. Esto, como veremos a continuación, va a tener consecuencias en su aproximación a la historia intelectual en general y a la tradición republicana clásica en particular. Como vimos, el apartamiento del concepto holista kuhniano de paradigma le permitirá a Pocock explicar el cambio conceptual sin tener que apelar a alguna suerte de sujeto trascendental como era el autor para Skinner. Este será el resultado de la interacción entre pluralidad de sublenguajes o códigos. Sin embargo, esto no explica cómo cambian esos mismos modos de interacción.
el abandono de la idea de paradigma, o al menos de aquella dimensión sincrónica que le era propia, lleva a perder de vista el hecho de que el lenguaje dado, más precisamente lo que Pocock llama el lenguaje general del discurso, que alberga dentro de sí a su vez esa pluralidad de subcódigos, aun cuando no sea una entidad homogénea, posee una cierta estructura y una lógica de funcionamiento que los distingue de otros lenguajes. De allí en más, Pocock habrá de concentrar su enfoque exclusivamente en estos sublenguajes, sin abordar nunca el campo discursivo como tal. Es el lenguaje generalizado del discurso dentro del cual aquellos sublenguajes operan y que es el que regula el sistema de sus interacciones. Este sistema de interacciones entre subcódigos o dialectos, que en cada caso se establece, obedece a ciertas pautas específicas, ciertas lógicas que son particulares a cada campo discursivo y que son los que distinguen a un lenguaje de otro. El punto es que tal enfoque centrado en los elementos que participan de un determinado campo discursivo, perdiendo de vista cuál es la estructura de ese mismo campo, vuelve otra vez inevitables los anacronismos conceptuales. De hecho, las tradiciones de pensamiento de que habla Pocock se van a convertir así en entidades transhistóricas que atraviesan las diversas épocas, recorriendo sin solución de continuidad desde la antigüedad hasta el presente. Y esto lo devuelve justamente a aquello que él quería escapar, a una metafísica del sujeto, lo que él mismo reconoce como una visión Whig, liberal de la historia y de la sociedad, que concibe a la misma, al menos idealmente, como una suerte de gran ágora en la que individuos libres y autónomos iguales se reúnen para intercambiar libremente sus ideas. Según dice, solo en este tipo de sociedades los discursos cobran relevancia política, y le cito: la historia del discurso, dice, es por su naturaleza lo que conocemos como una historia Whig, una historia de enunciados y respuestas de agentes relativamente responsables. Escribir la historia de este modo es ideológicamente liberal y el historiador bien puede admitirlo. Presupone una sociedad en la cual uno dice algo y otro replica, ya no desde el punto de partida, desde el primer agente. Ha habido sociedades en las que esta condición se cumple en grados variables, y estas son las sociedades en las que el discurso tiene una historia. Solo en ellas hay propiamente una historia del pensamiento, dice. Bueno, Pocock acá retoma, de hecho, la distinción de Rawls entre las sociedades razonables o casi justas y las no razonables. Sin embargo, esta delimitación hace surgir también todos aquellos interrogantes frente a los que, como vimos, se debatió la teoría rawlsiana de la justicia, como por ejemplo, cuál es el lugar de la voluntad popular en esa sociedad liberal, qué pasa si esta voluntad se aparta de aquellos supuestos principios que la identifican, qué hacer con aquellas otras que no lo son, etcétera, etcétera. Cual fuere la respuesta a estos interrogantes, siempre quedará en pie la cuestión de quién debe decidir todo esto, que es justamente el punto propiamente político, aquel hacia el cual estas teorías políticas formalistas, como la liberal republicana, se abisman sin nunca alcanzar a penetrar, puesto que conduce un plano impensable dentro de sus marcos, allí donde acecha justamente el fantasma de la indecidibilidad de sus mismos fundamentos. El punto, de todas formas, es que aquí se puede ver ya más claramente que por debajo de este debate entre republicanismo y liberalismo, más allá de la cuestión de si son dos o tres las ideas de libertad, subyacen una serie de presupuestos en común que son, en definitiva, los que hacen posible su confrontación. Este es
Esto es una visión abstracta y genérica y en el fondo profundamente histórica, compartido por unos y otros, y que permite hacer de la tradición republicana un pasado presente, en la que la historicidad de las formaciones políticas conceptuales se disuelve, se ve borrado. En definitiva, es en este punto que las visiones genealógicas de la historia y las teorías políticas liberal republicanas convergen. Como veremos en la clase siguiente, a estas reconstrucciones históricas genealógicas en las que la historia se ve borrada, le va a corresponder naturalmente teorías políticas en las que la política se ve anulada.